El Padre Pío guardaba un conocimiento que rara vez se comenta, una verdad sencilla pero transformadora. Para él, algunas plantas eran mucho más que simples elementos decorativos o ingredientes medicinales, eran auténticos canales del amor divino, puentes vivos entre la creación de Dios y el corazón humano. En muchas casas, las personas conviven con tensiones invisibles, sin notar que a veces la solución está justo a su lado, floreciendo en una maceta olvidada o creciendo silenciosamente en una esquina del balcón. Hay hogares que al entrar te envuelven con una sensación de calma profunda, mientras que otros parecen drenar tu energía sin razón aparente. ¿Nunca te lo has preguntado? Lo que estás a punto de descubrir cambió profundamente la vida de María, una mujer sevillana que durante años luchó contra noches sin sueño y relaciones familiares tensas. Tras seguir uno de los consejos más íntimos del Padre Pío, confesó emocionada que algo luminoso había entrado a su hogar. Su testimonio no es aislado. Lo que el santo compartía con quienes confiaban en su palabra tenía raíces en una sabiduría que combinaba fe, observación de la naturaleza y una conexión interior muy especial. No se trataba de cualquier planta. Eran 5 especies concretas, cada una elegida por una razón espiritual. Aunque muchas personas las tienen en casa, pocos conocen su verdadera fuerza. El Padre Pío no las recomendaba únicamente por sus beneficios para la salud física, sino sobre todo por su impacto en el ambiente espiritual. Es como sembrar milagros dentro de tu casa, solía decir a los más cercanos. Pero también advertía: tenerlas no basta. Es esencial saber cómo tratarlas, cómo sembrarlas con intención, cómo acompañarlas con oración y presencia. Así es como se despierta su poder. Este conocimiento no se enseñaba en público, sino que pasaba de boca en boca entre fieles que vivieron cerca del Padre. ¿Tienes plantas en tu hogar? ¿Te has dado cuenta si ha cambiado el aire, la energía, tu estado de ánimo desde que llegaron? Comparte tu experiencia, porque podrías estar viviendo algo que otros también necesitan descubrir. El Padre Pío decía que la naturaleza es una carta escrita por Dios y que quien aprende a leerla encuentra consuelo, dirección y hasta protección. Estas 5 plantas, según él, traen bendiciones. Limpian el hogar de energías negativas y abren caminos donde antes solo había bloqueo y oscuridad. No es superstición, es fe aplicada en lo cotidiano, en lo más sencillo, en lo que brota de la tierra. Para entender por qué el Padre Pío hablaba así de las plantas, hay que recordar su origen. Nacido como Francesco Forgione en Pietrelcina, un pueblito humilde del sur de Italia, creció entre campos de cultivo bajo el sol y entre aromas de hierbas frescas. Desde niño pasaba horas observando el crecimiento de los vegetales del huerto familiar, maravillado de cómo una semilla podía convertirse en medicina, alimento y belleza. Decía que Dios nos habla en el silencio de una hoja que se abre, en el color de una flor que aparece sin ser llamada. Dios nos habla si sabemos escuchar, repetía a quienes buscaban respuestas en su compañía. En San Giovanni Rotondo, ya siendo fraile, cuidaba con esmero un pequeño jardín junto a su celda. No era raro verlo al amanecer o al atardecer, regando, podando, tocando suavemente cada planta. Les hablaba no como quien conversa con un objeto, sino como quien se dirige a una presencia viva. Cuando alguien le preguntaba por qué lo hacía, respondía con ternura: ellas escuchan mejor que muchos humanos. Y no lo decía como metáfora. Según quienes convivieron con él, el Padre Pío poseía una sensibilidad especial para percibir la energía espiritual de ciertas plantas. No era algo aprendido en libros, sino algo vivido, sentido, recibido en oración. Él enseñaba que cada especie vegetal tiene una misión dentro del plan divino. Algunas armonizan los pensamientos, otras protegen el alma en momentos de oscuridad, otras abren el corazón al perdón. Su comprensión de estas energías no era esotérica, sino profundamente cristiana. Veía en cada planta una obra de Dios, una expresión de su amor infinito. Con ese espíritu las cuidaba,
y con ese espíritu las recomendaba. El hogar, decía el Padre Pío, debe ser un santuario, un espacio donde reine la presencia del Espíritu Santo, donde el pan cotidiano se comparta con gratitud, donde las heridas se curen con amor. Si llenas tu casa de bendiciones, tu familia florecerá. Estas palabras suyas, repetidas en muchos de sus encuentros con fieles, nos recuerdan que lo divino no está lejos. Está entre nosotros, creciendo discretamente como una planta bendita que espera ser vista, cuidada y comprendida. Por esta razón, él sugería con devoción 5 plantas concretas cada una, elegida por su energía espiritual particular, capaz de transformar el entorno en un espacio armonioso donde el cuerpo, el alma y el espíritu pudieran sanar en conjunto. A lo largo de los años se han acumulado numerosos relatos que dan fe de la efectividad de sus consejos. Familias enteras que padecían enfermedades persistentes sin diagnóstico claro comenzaron a mejorar. En hogares donde el conflicto era una constante, la serenidad empezó a habitar cada rincón. Personas con dificultades económicas notaron cómo de manera inexplicable sus finanzas se estabilizaban. Todos estos testimonios coinciden en un punto. Estos cambios comenzaron tras introducir en sus vidas las plantas consagradas según las directrices del Padre Pío. Uno de estos testimonios lo ofrece Antonio desde Barcelona. Él recuerda a mi esposa y yo estábamos al borde de la separación definitiva. Una mujer mayor muy devota del Padre Pío nos obsequió 2 de estas plantas y nos dijo que las cuidáramos juntos. Nos pareció algo sin sentido, pero algo dentro de nosotros decidió probar. Pasaron 6 meses y nuestra relación se había transformado por completo. Hoy, 5 años después, vivimos un matrimonio renovado, lleno de amor y comprensión, y nuestra casa se ha convertido en un jardín de estas plantas benditas. Sin embargo, hay una enseñanza esencial antes de hablar de estas plantas. El Padre Pío enfatizaba que el poder de la intención es tan fundamental como la planta misma. Una planta sin oración es solo decoración, solía repetir con firmeza. Para que se active la dimensión espiritual de estas hierbas, es necesario sembrarlas y cuidarlas con un corazón lleno de fe, creyendo verdaderamente que son herramientas divinas puestas a nuestro alcance para elevarnos. ¿Estás preparado para descubrir estas 5 plantas elegidas? Debes saber que una vez que compruebes sus efectos, tu manera de mirar el mundo natural ya no será la misma. La primera de estas plantas tiene una fuerza tan especial que el mismo Padre Pío siempre la tenía a su lado, incluso en su confesionario, donde incontables milagros y conversiones tuvieron lugar a lo largo de los años. La primera planta que él aconsejaba tener en casa era la albahaca, conocida también como Simum basilicum. Aunque muchos la conocen por su uso en la cocina, para el Padre Pío representaba un escudo espiritual, una especie de defensa invisible contra las influencias negativas. La albahaca es como una pequeña cruz verde dentro del hogar, decía con convicción a quienes lo consultaban. Según relatan personas muy cercanas a él, siempre tenía una maceta de albahaca junto a su ventana, confiando en que su presencia limpiaba el aire y alejaba entidades oscuras. También recomendaba colocarla cerca del confesionario, ese lugar donde pasaba horas escuchando los sufrimientos de los peregrinos. Su fragancia despeja los pensamientos y abre el corazón al arrepentimiento verdadero, explicaba a menudo. Carmen desde Valencia nos comparte lo que vivió en mi casa. Todo era discusiones y tensiones, como si una sombra nos envolviera. Una amiga que había estado en San Giovanni Rotondo me trajo una maceta de albahaca y me dijo que siguiera los consejos del Padre Pío. La puse en la entrada y con el tiempo noté cómo todo comenzaba a calmarse. Ya no discutíamos tanto y la atmósfera cambió. Lo curioso es que mis hijos también lo notaron sin saber nada de la planta. Esto no es casualidad. Dentro de la tradición cristiana, la albahaca se vincula con la cruz de Cristo. Se cuenta que cuando Santa Elena descubrió la cruz verdadera,
Albahaca crecía a su alrededor. Su aroma, además de ser grato para las personas, es considerado un protector natural contra pensamientos oscuros y malas energías. El Padre Pío recomendaba sembrarla en martes o viernes, preferiblemente por la mañana, y bendecirla con agua mientras se recita el Padre Nuestro. No es superstición, aclaraba a quienes lo dudaban, es reconocer que toda la creación puede ser canal de bendición cuando se pone al servicio del bien. También sugería renovar la planta cada año para mantener su fuerza espiritual activa y potente. La segunda planta que consideraba milagrosa era el aloe vera, conocido como Aloe barbadensis Mahler. El Padre Pío la llamaba con reverencia la planta de la resurrección por su impresionante habilidad para sanar, regenerarse y resistir en condiciones extremas. No solo posee propiedades curativas bien conocidas para la piel y el aparato digestivo, sino que según sus enseñanzas también actúa como una esponja espiritual que absorbe las malas energías que se acumulan en el hogar. El aloe no solo purifica el cuerpo, también limpia el ambiente donde crece, explicaba a aquellos que sufrían dolencias constantes o inexplicables. Se decía convencido de que muchas enfermedades físicas tienen su raíz en espacios donde la energía espiritual está perturbada y que ciertas plantas tienen la capacidad de restablecer la armonía en el hogar. María José desde Argentina relata una experiencia que marcó su vida. Mi hijo con solo 7 años no podía dormir tranquilo por culpa de pesadillas recurrentes. Los médicos me aseguraban que era normal a esa edad, pero como madre cada noche era un sufrimiento. Una amiga muy devota me habló de una práctica inspirada en el Padre Pío. Siguiendo su consejo, coloqué una planta de aloe vera junto a la cama de mi hijo. Sorprendentemente, al cabo de una semana, las pesadillas desaparecieron. Hoy tiene 15 años y esa misma planta sigue acompañándolo. Ha sido un pequeño milagro que cambió nuestras noches para siempre. Según el Padre Pío, tener al menos 3 plantas de aloe vera en casa era una forma sencilla pero poderosa de invitar la paz. Una debía estar en la entrada principal, sirviendo como filtro ante las energías externas. Otra en la sala ayudando a equilibrar los momentos compartidos en familia. Y la tercera en la habitación principal para proteger el sueño y la intimidad espiritual del hogar. Aclaraba también que estas plantas no debían ser regadas en exceso, ya que su fuerza está en su capacidad de resistir, no en su delicadeza. Pero lo más importante, y lo que muchos suelen pasar por alto, es que el poder de estas plantas no florece si se compran. El Padre Pío enseñaba que debían ser obsequiadas o recibidas como don. Una planta comprada alimenta el cuerpo. Una planta regalada alimenta el alma, solía decir. Por eso quienes deseen seguir este camino espiritual deberían intercambiar plantas con seres queridos. Así, no solo se recibe una planta, sino también una bendición compartida. Existen otras plantas con virtudes aún más asombrosas. Entre ellas, una en especial ha sido protagonista de testimonios relacionados con milagros financieros en momentos de desesperación. Pero antes de hablar de ella, es crucial entender lo que el Padre Pío enseñaba sobre cómo activar el verdadero poder espiritual de las plantas. Para él lo esencial era cómo nos relacionamos con ellas. Decía que cada mañana deberíamos saludarlas con cariño y cada noche agradecerles su presencia, creando así un vínculo consciente. Las plantas sienten nuestra intención, enseñaba a sus seguidores más íntimos y responden a nuestro amor como cualquier ser nacido del Creador. Este pequeño gesto diario, aunque parezca insignificante, era considerado por el santo como la diferencia entre tener una simple planta decorativa y contar con una presencia espiritual viva en el hogar. Hablarle a una planta es hablar con Dios a través de su obra, afirmaba. Algunos testigos aseguran haber visto al Padre Pío rezando en voz baja mientras cuidaba de las plantas del convento, como si sus oraciones fluyeran hacia el cielo a través de sus hojas.
Llegados a este punto, es momento de hablar de la tercera planta, el romero conocido científicamente como Rosmarinus officinalis. Para el Padre Pío era el gran guardián del hogar y un canal de prosperidad y claridad interior. Esta hierba aromática, según sus enseñanzas, era capaz de eliminar bloqueos energéticos que impedían el flujo de la abundancia. Antonio desde Murcia compartió su vivencia. Estaba a punto de perder mi panadería. Las deudas me ahogaban y no veía salida. Una clienta habitual, una señora mayor, me trajo un romero en maceta un viernes por la mañana. Me dijo que era una enseñanza del Padre Pío. Sin mucha fe lo coloqué en la entrada del negocio. A las pocas semanas un cliente me propuso ser su proveedor exclusivo para una cadena de restaurantes. Ese contrato me salvó. Hoy tengo 3 locales funcionando y en cada uno hay un romero junto a la puerta. El Padre Pío aconsejaba colocar el romero en la entrada de casas y negocios, preferentemente a la derecha de la puerta principal. También sugería cortar pequeñas ramas en cada luna nueva y colocarlas en lugares donde se guardan papeles importantes o donde se toman decisiones relacionadas con el dinero, renovándolas cada mes. Además, recomendaba el romero a quienes estudian o ejercen trabajos mentales intensos, ya que, según decía, fortalece la memoria y aclara la mente. Por esa razón, el Padre Pío solía sugerir que se colocara una pequeña planta de romero en los lugares donde se estudia o se trabaja, recomendando frotar de vez en cuando una hojita entre los dedos e inhalar su fragancia cuando se necesita un enfoque especial. La cuarta planta considerada como una bendición es la ruda conocida científicamente como Ruta graveolens. Aunque su aroma puede resultar fuerte e incluso desagradable para algunos, el Padre Pío la veía como un escudo espiritual extremadamente poderoso, capaz de repeler la envidia y las intenciones maliciosas. Para él, tener una ruda en casa era como contar con un ángel custodio que protegía sin ser visto. A las personas que atravesaban periodos inexplicables de mala suerte o tensiones familiares sin razón aparente, les decía que una ruda bien colocada podía marcar la diferencia. Isabel, una mujer de México, comparte su historia. En su hogar todo parecía marchar mal. Las plantas decorativas se marchitaban sin razón, los aparatos eléctricos se descomponían con frecuencia y las discusiones entre familiares se volvían rutinarias. Una amiga devota del Padre Pío le habló sobre la ruda y cómo cultivarla siguiendo las indicaciones del santo. Isabel decidió plantarla en su jardín tal como le fue enseñado. Poco a poco el ambiente comenzó a cambiar. En unos 3 meses su hogar recobró la armonía. Era como si una nube pesada se hubiera disipado, aunque nunca se supo con certeza qué la causaba. El Padre Pío siempre insistía en que la ruda debía manipularse con cuidado, nunca con las manos desnudas, sino usando guantes, especialmente en el caso de mujeres embarazadas debido a su intensidad energética. Además, señalaba que lo ideal era plantarla un viernes al atardecer, utilizando agua previamente bendecida y recitando el Salmo 91 durante el riego como acto de protección. Para quienes vivían en apartamentos o no contaban con espacio exterior, el padre ofrecía alternativas sencillas y prácticas. Explicaba que estas plantas podían crecer perfectamente en macetas siempre que recibieran suficiente luz solar y fueran cuidadas con cariño y atención. Solía decir que no importa cuán pequeño sea tu jardín, sino cuánta fe siembres en cada planta. Sin embargo, aún queda por revelar el secreto de la quinta planta, aquella que muchos consideran la más milagrosa de todas, según los relatos y testimonios que han llegado a nuestros días. Esta planta, según las enseñanzas del Padre Pío, tiene la capacidad de sanar vínculos rotos y atraer bendiciones inesperadas. No obstante, existe una advertencia importante relacionada con el momento y la forma en que debe ser sembrada. Se trata de la lavandula angustifolia, una planta de flores moradas que para el Padre Pío representaba la presencia divina habitando entre nosotros.
Enseñaba que su aroma era como una oración que no cesa elevando las vibraciones del hogar y purificando todo a su alrededor. El color púrpura de sus flores, vinculado desde antiguo con lo sagrado y lo real, dentro de la tradición cristiana, simbolizaba para él la nobleza del alma cuando se une al amor de Dios. Además de su belleza, atribuía a la lavanda una fuerza sanadora única e ideal para hogares donde hay enfermedad, tristeza o divisiones emocionales. Decía que su presencia traía consuelo, como si la Virgen María acariciara suavemente los corazones cansados. Luisa desde Colombia relata un testimonio que toca profundamente el alma. Ella y su hija habían dejado de hablarse durante 3 años después de una fuerte pelea. El silencio se había vuelto una barrera infranqueable. Un día una vecina que había peregrinado a San Giovanni Rotondo le obsequió una planta pequeña de lavanda, explicándole que según el Padre Pío ayudaba a restaurar los lazos rotos. Luisa la colocó en su balcón y cada vez que la regaba pensaba en su hija imaginando su reconciliación. Un mes más tarde sonó el teléfono. Era su hija. A partir de esa llamada, su relación no solo se restableció, sino que creció con una fuerza nueva. Hoy, 2 años después, ambas mantienen una relación cercana y amorosa, y también su hija tiene lavanda en su hogar como símbolo de ese nuevo comienzo. El Padre Pío solía advertir que esta planta debía sembrarse únicamente en fase de luna creciente, nunca durante la menguante, ya que su poder espiritual está íntimamente ligado al renacer y a los nuevos ciclos. También sugería colocarla en los espacios comunes del hogar, como la sala o el comedor, para fomentar un ambiente de diálogo, comprensión y amor compartido. Es como si tuvieras un pacificador invisible en medio de las tensiones del hogar, decía con dulzura. Una costumbre especial que solía enseñar el Padre Pío consistía en preparar pequeños saquitos con flores secas de lavanda y colocarlos bajo la almohada para favorecer un descanso profundo y permitir que los mensajes celestiales lleguen con mayor claridad durante el sueño. Los ángeles hablan con más nitidez cuando descansamos sobre lavanda, repetía, con aquella expresión tranquila que calmaba el alma. Ahora bien, ¿te has detenido a pensar en cómo podría transformarse la atmósfera de tu casa si integraras estas 5 plantas sagradas? Imagina abrir los ojos cada mañana en un espacio donde el aire vibra con energías limpias y armoniosas. Imagina que en lugar de discusiones y tensiones, las palabras fluyen con respeto, que las preocupaciones diarias se disuelven poco a poco como el rocío al sol, que las dificultades económicas dejan paso a oportunidades inesperadas que llegan como regalos del cielo. Demasiadas personas pasan la vida buscando soluciones complejas sin darse cuenta de que la naturaleza, esa obra perfecta de Dios, ofrece respuestas sencillas y poderosas. El Padre Pío, con su sensibilidad fuera de lo común, entendía que lo natural y lo espiritual no están separados, sino que se entrelazan en una danza divina. Por eso nos dejó estas enseñanzas no como recetas mágicas, sino como actos de amor. Piensa en tus seres queridos, en esa madre que no logra conciliar el sueño, porque las preocupaciones no la dejan tranquila, en ese hijo que carga el peso de los exámenes, en ese esposo que llega a casa con el alma cansada del trabajo, o en ese vínculo familiar que parece haberse roto sin retorno. ¿No merecen todos ellos respirar un aire distinto, bendecido por la presencia de estas plantas que alivian el alma? A veces esperamos prodigios inmensos, señales espectaculares que cambien todo de golpe. Pero el Padre Pío nos recordaba que los verdaderos milagros son discretos. Una casa que vuelve a ser hogar, una enfermedad que no aparece, una sonrisa recuperada, una esperanza que renace sin que sepamos bien por qué. Él nos enseñaba que la fe no está desconectada del mundo que nos rodea. Al contrario, Dios habla también a través de la tierra, de las hojas, de las flores. Cada planta que Él creó tiene una función, un mensaje, una gracia particular que podemos recibir si sabemos mirar con el corazón abierto.
¿Nunca te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir rodeadas de bendiciones mientras otras se enfrentan siempre a obstáculos? A veces la diferencia está en pequeños detalles en la manera en que cuidamos nuestro entorno, en cómo integramos lo sagrado a lo cotidiano. El Padre Pío aconsejaba a estas plantas no como adornos, sino como compañeras de camino, como protectoras silenciosas de nuestro bienestar. No pospongas más esta oportunidad. Estas enseñanzas que durante tanto tiempo se compartieron solo entre unos pocos, ahora están al alcance de quienes buscan una vida más enraizada en la fe y la sabiduría natural. Pero debes saber que hay un modo específico para despertar todo el poder de estas 5 plantas cuando se encuentran juntas, un método que el Padre Pío reservaba para quienes realmente querían comprometerse con este camino de luz. Este ritual que enseñaba es tan simple como profundo. El primer domingo de cada mes, al salir el sol, se debe regar cada una de las plantas mientras se pronuncia una oración de agradecimiento. Luego, con agua bendita o agua que haya sido bendecida por tu propia oración sincera, se rocían suavemente sus hojas, visualizando como una luz protectora envuelve cada rincón del hogar. Según las palabras del Padre Pío, este gesto activa la energía conjunta que Dios colocó en estas plantas para nuestro equilibrio físico y espiritual. No se trata de supersticiones ni de actos vacíos, sino de reconocer que todo lo creado tiene una intención divina. Este pequeño ritual es una puerta, un lazo entre lo visible y lo invisible, entre lo que tocamos y lo que nos sostiene sin que lo veamos. Juana María de Córdoba quiso compartir con nosotros su vivencia de esta enseñanza. Después de haberme encontrado con las enseñanzas del Padre Pío, decidí integrar en mi casa las 5 plantas recomendadas y el ritual mensual que él solía mencionar. No lo hice motivada por una fe absoluta, sino más bien por una mezcla de curiosidad y deseo de cambio. Pero lo que ocurrió fue algo que no había anticipado. En menos de un año nuestra casa dio un giro completo. Las dolencias persistentes que mi esposo y yo llevábamos años padeciendo comenzaron a ceder como si algo invisible estuviera sanando lo que la medicina no podía. Las tensiones y disputas que solían surgir entre nosotros se transformaron en conversaciones más serenas y respetuosas. Incluso las plantas que solían marchitarse sin explicación ahora brotan con una vitalidad que llama la atención. Las visitas que recibimos a menudo nos preguntan cuál es el secreto para que nuestra casa transmita tanta paz. Es como si una bendición invisible la hubiera envuelto, haciéndola cálida y luminosa ante los ojos de todos. Lo que más me maravilla de esta enseñanza es su sencillez. No hace falta dinero ni conocimientos de botánica. Solo se necesita tierra buena, algunas macetas, si no se tiene jardín, y sobre todo una fe verdadera en las palabras que el Padre Pío nos dejó como legado espiritual. Esta práctica puede adaptarse a cualquier tipo de hogar, desde casas grandes en el campo hasta pequeños apartamentos en zonas urbanas. El propio Padre Pío solía decir que una simple maceta de albahaca en el alféizar podía ser suficiente para transformar la atmósfera de todo un espacio. Para él lo esencial no era la cantidad ni el tamaño, sino el amor y la dedicación con la que se cuidaban estas plantas elegidas, porque son en su esencia una forma de oración viva, una manera de invitar a lo divino a habitar entre nosotros. También hay un mensaje muy especial para quienes crían niños. El Padre Pío alentaba a los padres a involucrar a los más pequeños en el cuidado de estas plantas sagradas desde temprana edad. Decía que un niño que aprende a cuidar una planta está siendo educado en el respeto por la creación de Dios. No solo se fortalecen los vínculos familiares al compartir esta tarea, sino que también se siembran semillas de valores espirituales que acompañarán al niño durante toda su vida. Estas prácticas cotidianas, por más simples que parezcan, tienen el poder de transformar el corazón. Por eso, si algo en ti ha sentido el llamado, no esperes más. Hoy mismo puedes comenzar este camino de renovación en tu hogar.
Busca una de estas 5 plantas sagradas: albahaca, aloe vera, romero ruda o lavanda, y plántala con intención y oración. Observa cómo poco a poco cambian los vientos en tu casa y en tus relaciones. Porque como decía el Padre Pío, cada planta es como sembrar un pequeño milagro, una puerta abierta hacia el misterio de Dios a través de la belleza de la naturaleza. Tu hogar puede convertirse en un refugio de paz y bendición, en un espacio donde se respire la presencia amorosa del Creador. Si este mensaje ha tocado tu alma, no lo guardes solo para ti. Tal vez alguien a tu alrededor está necesitando una señal, una palabra de consuelo o una guía para comenzar de nuevo. A veces basta con regalar una macetita con fe y explicar este antiguo saber para que la esperanza germine en otro corazón. Que el querido Padre Pío interceda por todos nosotros desde el cielo, que estas plantas sagradas sean fuente de luz y protección, y que la sabiduría de este santo siga acompañándonos como una brújula espiritual en medio de este mundo convulso. Porque como él solía contemplar entre los árboles del jardín del monasterio, la naturaleza es el primer texto sagrado escrito por Dios. Aprendamos a descifrar sus signos con el alma despierta y encontraremos respuestas a anhelos que ni sabíamos que teníamos.